Saludos a todos ustedes. Que Dios les guarde en la mejor salud. Bendiciones de parte del Ministerio Aliento. En este mes de octubre nosotros enviamos la petición constante y continua de que nos mantengamos unos a otros en la oración, porque la oración puede mucho. La oración nos transforma. A través de la oración nosotros hemos tenido acceso ahora en Cristo Jesús por su Espíritu, y es el mismo Espíritu el que nos ha dado su palabra, el aliento de Dios. Eso está basado en Juan capítulo 3, versículo 8. Ustedes lo pueden leer. Entonces, estemos en oración unos por otros. Les suplicamos y les pido ahora a ustedes que traigan la Biblia, abran la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. La epístola de los Efesios es una de las últimas epístolas que se considera escrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, se cree que fue un discípulo de Pablo quien la manda a las iglesias de Éfeso o Éfeso. Leamos entonces el capítulo 2, versículo del 8 al 10 de la epístola de los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La Biblia es inspirada por Dios. Nosotros lo creemos, lo declaramos, pero no en el sentido que Dios guió a la escritura a escribir literalmente las letras que escribió. La inspiración de la escritura se encuentra en el mensaje que comunica. El mensaje, la línea de plata que va a través de las narraciones bíblicas. No en el tipo de lenguaje escrito, sino el mensaje que comunica. Los lenguajes evolucionan a través del tiempo. El mensaje consiste en inspiración hacia obras que reflejan el carácter divino en los que las siguen, las viven e inspiran a quienes las reciben a pensar y a actuar, a lo que el mensaje guía e inspira en tiempos y contextos diferentes de vida. La esencia del fruto del mensaje bíblico en el ser humano, en todo ser humano, es manifestaciones positivamente constructivas, saludables en todo aspecto, físico, mental, emocional y sobre todo espiritual. Benignamente provechoso para la salud y bienestar de todo el que participa de ello y está a disposición de toda la humanidad. Sus manifestaciones se hacen aparentes cuando el ser humano vive una vida justa y santa en relación con sí mismo, con sus semejantes y la creación que lo rodea, donde nadie ni nada se abusa, se oprime, se limita, se desvalúa, sino que se respeta, se valora, se aprecia, en donde no hay escasez para nadie, sino abundancia para la plena realización en general del potencial humano y el de la creación.
Tenemos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 que hemos leído. Ahora, la epístola a los Efesios, escrita no solo a una iglesia, sino a varias iglesias de Asia Menor, desde una celda por el apóstol Pablo, se cree en Roma, muy posiblemente antes de dar su vida como mártir junto con cientos otros de creyentes a mano del emperador romano Nerón. Muy posiblemente antes de esto, Pablo ya había expuesto su vida por la fe de Jesucristo. Y lo que indica que esta carta de Efesios es una de sus últimas cartas, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. La epístola a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, o a un conglomerado de iglesias, comunidades cristianas, contiene en sus primeros 3 capítulos una excelente liturgia, o sea, un excelente acto de adoración, es lo que liturgia quiere decir, con profundas expresiones de adoración. Exactamente. Vean ustedes, en el capítulo 3, es donde termina del capítulo 1 al 3 con la expresión, a Él sea la gloria, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. De modo que los primeros 3 capítulos describen lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, por toda la creación. Entretejida en la narración de estos 3 primeros capítulos se encuentran bendiciones, peticiones, testimonios e intenciones de parte de Dios a la creación. Y luego, nosotros lo vemos en el capítulo 1, si ustedes tienen su Biblia y la van hacia la izquierda, después de las salutaciones, capítulo 1, versículo del 3 al 5, donde nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, es la expresión que Pablo usa en Cristo, porque no solamente habla de a través de quién Dios nos ha dado estas bendiciones abundantes espirituales en todo, sino que también en implica descanso. Y luego dice, según nos escogió con Él antes de la fundación del mundo. O sea, este era el plan que Dios vendría a traer en un clímax de su revelación a la creación, en los tiempos de Dios, en los kairos. Kairos son los tiempos cuando los tiempos maduran y es el momento en que Dios se va a revelar. Y nos dice ahí, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados para este propósito, y sin mancha delante de Él. Y lo hiciéramos esto en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, es lo que Dios se proponía. Cuando dice el puro afecto de su voluntad, hace un eco a la creación de Génesis, cuando Dios vio que era bueno. Y cuando Dios vio que era bueno en gran manera, son expresiones de júbilo y de gozo de parte de Dios. Nuevamente, después de varios siglos, Dios le es fiel a su creación y se muestra de esta manera.
Pablo escribe desde la prisión esta epístola de los Efesios y escribe desde una celda. La mayoría de sus cartas son escritas encadenado en una celda. Si ustedes se dan cuenta, mientras que el mundo alrededor se desintegraba desde entonces. Y estas citas nos muestran las expresiones de Pablo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esto es una manera simbólica. Él era cautivo por Cristo, pero a la vez estaba prisionero por su testimonio a la fe de Jesucristo. De modo que la mayoría de sus epístolas se encontraban Pablo siempre en una celda por causa de Jesucristo. Este es el capítulo 4, o el capítulo de Efesios 4, versículo 1, en donde naturalmente antes dijimos que los primeros 3 capítulos de Efesios es lo que Dios describe, lo que Dios ha hecho por la creación, y del capítulo 4 al capítulo 6 es la responsiva de la creación a Dios por lo que Dios ha hecho. Y empieza inmediatamente con: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación por la cual vosotros habéis sido hecho pueblo en Cristo. Efesios es un tesoro de sus enseñanzas que exhortaban a los cristianos de ese tiempo a una manera de vivir, una manera de vida que estaba en peligro de ser totalmente extinguida. En el capítulo 6 nos dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Siempre de esa manera les escribía. Que cuando luego hable de él como debo hablar. A Pablo más le interesaba que Dios fuese honrado en su predicación. Ahora, en la edad posmoderna en la que estamos, no tenemos conciencia plena de lo fundamental e importante que son estos valores morales, espirituales, para el carácter de cada cristiano. Yo quisiera que lo viéramos detenidamente. Vean ustedes el capítulo 4. Si ustedes están ahí, todos ustedes se encuentran ahí, vean el capítulo 4, versículo del 17 al 25. Esto pues os digo con un sentido de urgencia, y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en otras palabras, en una actitud arrogante de pensar que uno es autosuficiente, por decirlo así, teniendo, versículo 18, el entendimiento entenebrecido, o sea, no hay luz, entendimiento de lo que Dios está esperando del ser humano. Una de las cosas que yo he dicho es muy difícil hablar con una persona, o más bien dicho, hablar con alguien en ignorancia, pero encima de eso, arrogante. Y dice aquí el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, les dice Pablo a las iglesias en Éfeso, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir. Despojaos del viejo ser. Hombre, vuelvo a repetir, es antropos, es como decir ser, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Saben ustedes que la mente, el espíritu, comunica al cerebro, comunica nuestra manera de pensar, porque ahí es donde se encuentran las actividades del alma, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestra voluntad y nuestra manera de obrar. Versículo 24, y vestíos del nuevo ser, aunque dice hombre es ser, antropos, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A esto hemos sido llamados a hablar la verdad, pero en amor. Y naturalmente, versículo del 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de entre vosotros toda amargura, porque en la amargura no puede obrar el Espíritu de Dios, todo enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia de corazón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nosotros lo mismo le somos a Dios cuando andamos en estos principios, olor fragante. La iglesia cristiana ha perdido su autoridad moral en nuestra sociedad hoy en día, y esto es porque se ha ignorado por completo estas palabras de Pablo. Tenemos un libro de grandes virtudes, un libro espiritual, el aliento de Dios, la inspiración de Dios. No siempre hablamos con la verdad a nuestro prójimo. Nos mostramos atentos, pero no queremos compromisos con nadie. Solo ser aceptados y ser tratados bien, porque nos encanta estar en un lugar cómodo. Y lo buscamos continuamente como primera prioridad. No vivimos como si fuésemos miembros los unos de los otros, de acuerdo al versículo 24 y 25 del capítulo 4 de Efesios. Luchamos unos con otros como cualquier gente pagana, muchas veces, dividiéndonos entre ellos y nosotros como por cualquier cosa insignificante y superficial. Solo nos hablamos con ciertas atenciones superficiales para ser agradables unos a otros y socializar, porque eso nos encanta socializar. Pero hasta ahí no hay integridad en nuestra disposición de verdaderamente amarnos unos a otros. Pero muy seguido no hay esencia en nuestras relaciones por la misma razón. Pablo no tiene una visión de la comunidad cristiana donde ser agradable y tolerante no tiene lugar, no tiene valor o prioridad en la iglesia cristiana. Para Pablo eso no es lo más importante. A Pablo no le interesa que los cristianos sean atentos o que se traten agradablemente. Pablo sabe muy bien que cuando la comunidad cristiana
tiene el valor e integridad de vivir comprometidos unos con otros para vivir en el amor de Cristo, va a haber diferencias y contiendas reales. Esto es verdad más íntimamente en el matrimonio, en la familia, asociación de negocios donde la vida de los participantes está comprometida e invertida. No es posible amarnos unos a otros todo el tiempo sin que haya de vez en cuando momentos en que no nos queramos tanto unos a otros. Cuando esos momentos vengan, Pablo nos aconseja y nos exhorta en el versículo 24 y 25 del capítulo 4. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo ser, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que hablemos con la verdad, pero en amor. Que seamos benignos unos con otros. Vean ustedes el versículo 32 del capítulo 4. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Queremos nosotros tratar a nuestros semejantes, sobre todo a nuestros hermanos, en la fe de Jesucristo, como naturalmente nuestro interés es en nuestros seres amados. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el cristiano puede caer en el error del versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando vienen tensiones en las relaciones y estamos en riesgo de contristar al Espíritu Santo, versículo 30, cuando es necesario que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia de corazón, porque a veces hay riesgos de esto. Pablo nos dice del versículo 32, antes bien, sed benignos unos con otros y perdonaos unos a otros como Cristo os perdonó. Recordamos nosotros en Mateo capítulo 5, versículos 9 y 8, las bienaventuranzas, donde Jesús dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Vean ustedes el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos. Si hay un disgusto, puede haber un disgusto en nuestras relaciones, pero no pequemos. Nunca se nos enseñó que el disgusto es parte del verdadero amor. Nunca hemos sido enseñados cómo manejar el disgusto guiado por el amor de Dios, de tal manera que sea parte de nuestra buena salud y no parte de nuestra enfermedad. Que sea constructivo y no destructivo. Pablo había aprendido que estar disgustado y pecar son dos cosas diferentes. El disgusto no necesariamente debería guiar a pecar, pero muy seguido sucede así. Por eso es que hemos sido enseñados a disfrutar el disgusto guiando al enojo. Pero es posible estar disgustado con alguien sin pecar. Esto es sin separarnos de ellos o procurarles o desearles daño para protegernos. En lo más básico, el disgusto es lo que se le llama en cierta manera, en psicología si quieren ustedes, el botón de emergencia.
Dios nos ha provisto las herramientas para navegar las experiencias de la vida aquí en la tierra. Algunos forman parte de la manera en que Dios nos ha creado. Si ustedes se dan cuenta, Dios nos formó con capacidades espirituales para guiarnos y sobre todo nos da las habilidades para facilitar la vida a la que nos ha llamado. Dios nos capacita a discernir. Por lo tanto, la guía nos es dada para fortalecer nuestra manera de pensar. Si ustedes se dan cuenta, entonces, la escritura misma nos los dice, Dios lo escudriña todo y naturalmente a través de su aliento, su palabra, su inspiración, nos exhorta a morar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Muchas veces nosotros tomamos por hecho nuestras relaciones, pero no nos imaginamos el potencial que tiene para nuestra sanidad. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque como uno piensa, así es, dice la escritura también. Si ustedes se dan cuenta entonces, Dios nos ha dado las herramientas para crear un ambiente espiritualmente sano. Y sobre todo, donde nunca faltaría el apoyo espiritual para todos, si nos dedicamos a los principios y sobre todo tomamos estas herramientas que Dios nos ha dado. Todos podemos aportar, pero a la vez ser apoyo y en toda manera aportar a que el nombre de Dios sea honrado. Cuando uno registra amenaza de peligro, cuando uno registra tensión, cuando el cuello de uno se endurece y la frente y las palmas de las manos sudan y se siente bajo estrés, eso es muy natural en las relaciones humanas. En su cerebro racional, todo lo que se registra es que está disgustado, que está enojado o enojada. Bajo la superficie de ese enojo se encuentra un sentir de temor muy humano. Pero el cerebro, si ustedes recordarán, el cerebro reptiliano en la base de nuestro cuello, lo traduce en enojo por razón de protección y supervivencia, por razón del sentido de perseverancia. La naturaleza humana dice, estoy enojado, en lugar de dejar que nuestro cerebro frontal nos ayude a discernir y a aclarar nuestra experiencia. Algo me causa temor, algo me causa disgusto. Muchas maneras en que no manejamos bien el disgusto, regularmente lo negamos. Cuando alguien, por ejemplo, en cosas pequeñas, ay, perdona que no llegué a tiempo, espero no estés disgustado. Y siempre decimos, oh no, qué bueno que llegaste. Mientras en el interior muchas veces en nuestras relaciones estamos hirviendo cuando en verdad queremos decirle, ¿cuál es tu problema que no puedes llegar a tiempo? Y lo negamos.
siendo agradables y atentos en el exterior y sintiendo un volcán en el interior. ¿Cuántas veces ha sucedido esas experiencias y cuántas veces el cristiano se encuentra en esos conflictos? Muchos dicen que la mayor forma de tratar el enojo es de sacarlo, ventilarlo. Pero estudios psicológicos han comprobado que eso empeora las cosas, porque el enojo no disminuye, incrementa, hasta que se vuelve todo esto un hábito. ¿Qué debemos de hacer? Pues vayamos al versículo 32 del capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros. Versículo 26 del capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Reflexionemos sobre estos sentires y emociones a las que todos estamos expuestos. ¿Qué me hace sentir inseguro o atemorizado o atemorizada? ¿Por qué ese sentir de incomodidad? ¿Qué es ese sentir? ¿Es ese sentir real o imaginario? ¿Qué es mi parte en lo que pasa aquí? ¿Cuál es la parte en la que tengo yo que contribuir? ¿Es intencional o imaginario? ¿Acaso estoy viendo algo en esa persona que realmente está en mí y lo muestro en frustración hacia esa persona? Porque es más fácil destilarlo en otra persona que en mí. ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios sabe que necesitamos aprender a expresar a nuestros prójimos cómo nos sentimos y que esperamos de nuestro prójimo también. Lo mejor, sin demandar que cambien instantáneamente, solo porque así pensamos y lo esperamos de ellos. En cierta forma, muchas veces nuestras expectaciones no son en ese momento las expectaciones de Dios. Los cristianos debemos saber que hay tal cosa como la buena batalla. Dios batalló con su pueblo. Moisés batalló con el pueblo de Dios sin dejarle de amar. Todos los textos bíblicos en cualquier sección de la Escritura nos revelan la realidad inseparable entre la teología y la ética, el corazón revelado de Dios en las intenciones divinas para la conducta humana. La tradición cristiana, y todos estamos conscientes, ha sabido desde sus inicios que cómo se vive en relación con Dios es inseparable de cómo se vive en relación con nuestro prójimo. Prueba tangible es la redención revelada en Jesús de Nazaret el Cristo. Cuando los cristianos aprendemos a tratarnos unos a otros en los principios de Efesios, en los versículos que hemos leído, entonces despertamos a la realidad que estamos viviendo las obras que el mismo Pablo declaró en esta epístola, esta misma carta. Desde el principio en estos capítulos de Efesios, hemos sido creados para buenas obras. Dios las preparó de antemano en Cristo para que anduviésemos en ellas. Pero al ejercitarnos en estos valores y principios, somos plenamente capaces de comprender, porque el Espíritu de Dios, al obrar en nuestra alma pensamientos, voluntad y acción, viene inmediatamente el entendimiento, el discernimiento de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura en el conocimiento del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento en este mundo mayor que este, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. En esta manera, al ser llenos de la plenitud, en esta manera Dios nos trae y nos atrae, nos acerca al corazón de Dios.
y venimos a ser a la imagen y semejanza de Dios en todo, que es el propósito por el cual Dios nos ha dado la Escritura, sus revelaciones y ahora la herencia que tenemos en Cristo. Oremos todos juntos. Amén. Eterno Dios, clamamos de lo profundo de nuestro ser a lo eterno de tu corazón, para que nos des de tu sabiduría, entendimiento, capacidad. Deseamos ser barro dispuesto en tus manos y nos ayudes a crecer en todo de acuerdo a tu santa voluntad en Cristo. Que de todo aprendamos, de los tiempos de bendición como de los tiempos de prueba. Y de esta manera nos continúes formando, porque sabemos que tú eres nuestro creador, pero también nuestro hacedor ahora en Cristo. Gracias, Señor, por tu bendición que nos has dado en Cristo Jesús, por tu fidelidad y tus propósitos. Hoy, este día y siempre, gracias. Todo lo que hagamos en nuestras relaciones con nuestros familiares, como con nuestras amistades, sobre todo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, te honre y te glorifique a ti, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Abundante paz que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad racional como humanos, porque viene la paz de Dios eterna y la salud que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, física, mental, emocional y espiritual. Sea de ustedes en abundancia. Estaremos juntos nuevamente. Amén.